Buenas tardes hermanos. Dios me los bendiga. Me estaba quedando un poquito triste atrás, hermanos, porque varones, ¿qué pasa con nosotros, no? Escuché unas cuantas voces. Yo sé que hay más varones que eso. Recuerda que muy pronto viene nuestro mes. Hay que estar preparando y practicando para que cuando les pregunto, ¿cómo estamos? Todos dicen, Yuri, ¡Ura! Amén. Amén. Pues bienvenido al servicio de español en McAllen, TFC Español. Es un gozo de poder compartir con todos ustedes. Gracias a los que también están acompañando a través de las redes sociales. Y bueno, hoy no sé si dieron cuenta, ¿verdad? A la entrada del main, del lobby principal, tenemos un letrero muy grande y también en toda adoración hubo imágenes, videos, porciones, ¿verdad? De video hablando y enseñando a todos nuestros hermanos y hermanas que han decidido responder a ese llamado. Y hoy me gustaría que me acompañen al versículo central del día de hoy, si pueden ponerse de pie. Se encuentra en Hechos, capítulo 9, versículo 1 a 7. Estaba buscando, los que saben, mi versión favorita no es el Reina Valera, tampoco el Reina Valera 1995, porque esa palabra es que yo creo hoy en día, pues español no es mi primer idioma y no hablo como esa versión lee, pero esta versión, hermanos, tiene algunos datos importantes que en esta versión si se expresan en los nuevos, lo quitaron. Y ahorita después que lo leemos lo voy a explicar el por qué. Pero vamos a leer todos juntos. Versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Pero, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atonitos porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día, Señor, nos alcanzaste. Te pido, Señor, que abres nuestros oídos espirituales, Señor, para escuchar el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Que toda palabra que sale a mi boca sea guiado por tu Espíritu Santo. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Soy en busca de esa versión y esta no es parte del mensaje, ¿ok? Pero nada más para aclarar detalles, porque yo sé que me han preguntado personas, ¿qué versión debo usar? Y hay muchos, obviamente, ¿verdad? En inglés y en español. En esta porción de la palabra, hermanos, en esta versión, en el Reina Valera de 1995, hay ciertos textos o partes que no están mencionadas si tú lees el nuevo versión internacional, que es mi versión favorito. Y se dice, hermanos, después de estudiar los diferentes textos que se han encontrado a través de los siglos, que cuando los escribas estaban duplicando los originales, ellos agregaron porciones en esta parte del mensaje que están en Hechos. Son Hechos, si los que la han leído Hechos saben que Pablo, o Saulo, su nombre era Saulo y después se comparte como Pablo. Pablo está describiendo el evento que acaba de suceder. Cuando de repente vio en el cielo una gran luz y se cayó al piso ciego. Y obviamente va a Damasco y empieza su trabajo. Y en Hechos él comparte lo que se reveló ese día del evento. Y como todos los eventos a veces se encuentran en una parte y también en otra parte, nosotros como buen cristianos tenemos que leer toda la Biblia. Y estoy seguro que los escribes que estaban compartiendo y duplicando el texto no querían que te tienes que esperar hasta Hechos para poder encontrar esas porciones importantes.
Agregaron esa partecita en este texto. Y por eso es importante que lea toda la palabra, ¿verdad? Si tú estás haciendo la palabra, no te puedes quedar en los evangelios porque hay mucha información. Y eso no es parte del mensaje, pero nomás quería compartir. Porque esa porción donde Él dice, ¿quién eres, Señor? Y dice Cristo, yo soy quien tú persigues. Y dice que Él le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Esa porción no está en el original, pero sí está en Hechos. Es importante para el día de hoy, porque Dios otra vez está preguntando a nosotros acerca del servicio. Y nuestra respuesta debe de ser como Pablo en esta porción. ¿Qué quieres que yo haga? Pablo, hermanos, tuvo un encuentro divino con Dios en su camino a Damasco. Tenía buenos deseos y él agradecía para agradecer a Dios. Me gustaría dar un poquito de contexto acerca de Pablo antes de este momento donde él se encontró con el resucitado Cristo, ¿verdad? Él estaba a punto de ir a Damasco para matar cristianos, para ponerlos presos. Él, hermanos, era un hombre apasionado, pero el problema para Pablo es que él no sabía la voluntad de Dios. Él pensaba a través de sus estudios que él sabía que era el plan de Dios para los judíos. Él pensaba que él sabía lo que él debe de ser como un buen creyente de Dios. Pero estaba equivocado Pablo hasta que tuvo su encuentro con Cristo. Eso es algo importante para nosotros el día de hoy. Cada uno de nosotros, si somos cristianos, hemos tenido un encuentro con Cristo. Y ese encuentro hizo algo en nosotros, como hizo en Pablo. Y en ese camino, hermanos, él escuchó, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cristo le estaba diciendo, ¿por qué me persigues? Porque él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Quién dijo que iba a edificar la iglesia? Cristo dijo, la iglesia es de Cristo. La iglesia no es de Mario, no es de Linda. La iglesia no es de Pastor John, tampoco es de TFC. La iglesia es de Cristo. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, trabajando cada quien, obrando en los ministerios y los talentos y dones que Dios depositó en todos de nosotros. Pero la iglesia no es de nosotros, es de Cristo. Entonces, cuando alguien como Pablo está atacando a la iglesia, está intentando destruir a la iglesia, él está peleando ¿contra quién? Contra Cristo. Porque Cristo es el que edifica las iglesias. Cristo es el que envió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que da los dones y talentos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Entonces Pablo se encontró peleando contra Cristo. El resucitado Cristo que Dios Padre dijo que Él dio toda autoridad. Recuerda que lo que estudiamos el domingo pasado acerca de lo que Cristo cumplió aquí en la tierra. Toda autoridad, hermanos, todo poder está en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, ¿qué piensan? Que ese poder y autoridad también está en nosotros. Para cumplir lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, por eso Cristo le pregunta, ¿por qué me persigues? Y ahí, hermanos, en ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo, le pregunta, pues ¿quién eres, Señor? Obviamente, ¿verdad? No puede ver, pero escucha el voz. Y como todo buen judío, él sabe que cuando tú escuchas un voz que sale de repente del aire, ¿verdad? De una gran luz, es posible que es Dios hablando contigo, se pone atención. Y es donde Cristo le dice, yo soy Jesús. Y Pablo, hermano, sabía quién era Jesús, porque él es parte de ese comité de que acaban de mandar a Jesús ¿a qué? Al cruz. Él sabía quién era Jesús. Y cuando escuchó esa voz, él sabía inmediatamente, cometí un error. Y por eso Cristo le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Alguien sabe esta ilustración, esta metáfora? ¿Lo ha escuchado antes? ¿Verdad? Pero ¿saben visualmente qué es un aguijón? El aguijón que Cristo está diciendo a Pablo en este momento. Pues yo lo busqué y no tengo una imagen atrás, pero me gustaría que se imagen conmigo. Recuerda que en este momento, hermanos, de la historia humana, muchas de las personas que trabajan afuera, en el campo.
o estás creciendo vacas o ovejas o diferentes animales, o estás en la agricultura con uvas y con otras cosas, olivos, ¿verdad? Que están creciendo afuera. Entonces todos trabajan básicamente afuera. Y a menos que tú eres el encargado, el dueño de un terreno, entonces tú mandas a otros que trabajen por ti. Pero las personas comunes, normales, como tú y yo hoy en día, estamos trabajando afuera. Entonces cuando Cristo le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, antes, hermanos, hubo unos pues se me escapa la palabra, pero son vacas grandes, se dice oxen, ¿verdad? En inglés. Son animales muy grandes que se usan para escarbar la tierra para poder plantar. Y a veces esos animales no quieren ir a la izquierda o a la derecha, perdón, o no quieren ir adelante. Entonces el granjero tenía un palo gigante y al final de ese palo, se puede imaginar, un palo gigante de como 6 pies, está un puntita que está bien filoso. Y cuando ese animal no se quiere ir adelante, el granjero saca ese palo y pica al animal, ¿verdad? Y se va al frente. Y si le quiere quedar a la derecha, le pica a la izquierda, para que, ay, me duele, me picó aquí atrás, y se da vuelta. Y cuando quiere que da vuelta a la izquierda, le pica a la derecha y otra vez el animal. Y entonces los animales, hermanos, aprendieron, creo que después de la primera vez, porque son inteligentes los animales, no son tontos. Después del primer pique, ellos ya dieron cuenta, hay que dar vuelta, o si no, me van a picar otra vez. Y cuando Cristo está diciendo a Pablo, dura cosa es contra el aguijón, le está diciendo a Pablo, hey, si tú sigues con esta mente, con esta idea de destruir a mi iglesia, el que yo edifico, lo que te vas a hacer, Pablo, es te vas a encontrar peleando como un animal contra ese aguijón. ¿Y qué piensa que va a suceder al animal? El granjero no se va a cambiar su mente, hermanos. El granjero como Cristo, si él decidió que vamos a ir a la derecha, vamos a ir a la derecha. Tú puedes pelear todo lo que tú quieres. Y en esta ilustración nosotros somos ese vaca gigante, ¿verdad? Podemos pelear todo lo que queremos, pero Cristo está diciendo es que difícil lo vas a encontrar pelear contra lo que yo quiero que tú hagas. Y te vas a terminar doliendo y golpeando. La resistencia, hermanos, es inútil y autodestructiva contra una fuerza superior, una dirección clara que Cristo proveyó. Jesús le estaba diciendo a Saulo que su persecución de los cristianos no solo era errónea, una mala manera de pensar acerca de lo que Dios Padre quería, sino que en última instancia era perjudicial para él mismo y una lucha inútil contra el plan de Dios que estaba llevando a cabo. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Pablo le entendió la lección, porque después de este momento, hermanos, él va a Damasco. Y ahí un hermano que recibe también un mensaje de Dios, una cita divina, él le dice a este hermano, hey, hermano mío, hijo mío, vete a Damasco, hay alguien ahí, y yo quiero que tú ores por él. Y este hermano escuchó el nombre a quien le estaba mandando a orar y le dijo, no puede ser, Jesús, ¿cómo quieres que yo haga por Pablo? Él mata cristianos. Y él sabía, si yo voy, es posible que me maten a mí. Vino para arrestar. No sé cómo se salió la palabra, pero todos los cristianos sabían que aquí venía Saulo Pablo con una carta de los sumos sacerdotes para arrestar cualquier persona que era creyente de Cristo. Entonces Ananías, el hermano, tenía que creerle a Cristo y ir. Pero estoy seguro que tuvo miedo en el proceso. A lo mejor porque es humano, ¿verdad? Todos en la busca, en obedecer a Cristo, a veces nos vamos a tapar con nuestras emociones humanas. Pero él fue, y al final fue y oró,
Y Pablo recibió su vista de nuevo, hermanos. Y este Pablo que estamos platicando es el mismo Pablo que escribió una gran porción del Nuevo Testamento que nosotros hoy en día estudiamos para encontrar la voluntad de nuestro Padre Celestial para nuestras vidas. Pero todo uno de ellos, hermanos, tenían un plan. Tenían una cita divina con Dios y ellos tenían que responder a este llamado de Dios en sus vidas. Cristo le dijo, Dios, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Pablo dijo a Cristo, te entrego mi agenda. Para abrazar tu agenda, quiero ser todo lo que tú originalmente planeaste para mí. ¿Cuándo dijo Pablo esto? Filipenses capítulo 3, versículos 7 a 8 dice esto. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Eso es Pablo, hermanos, hablando a la iglesia de Filipenses. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por el amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿De qué está hablando Pablo en este momento? Está hablando de todo lo que él entendía antes. Esta frase, hermanos, surge por la magnitud del evento que él tuvo en ese camino con Cristo. Y ese camino, ese evento, le generó una gran impresión en la vida de Pablo. Y todo lo que Pablo tenía por fundamento, imagínense eso, y nosotros tenemos que ponernos en los pies de Cristo. Imagínate desde tu niñez, te están enseñando una cierta manera. Eso es cómo se hacen las cosas. Esa es la voluntad de tu Padre. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Todo eso, hermanos, y la diferencia de nosotros hoy en día es que religión tuyo, que tus papás a lo mejor te enseñaron o que tú aprendiste a ir a la iglesia, tu religión y tu cultura y quién eres tú en tu nación, si eres ciudadano americano, no tienen nada que ver con los dos. Tú puedes ser cristiano, pero puedes vivir en otra nación. O puedes vivir en esa nación y no ser cristiano. Los dos no van juntos. Pero en ese día, para ser judío, tú tenías que estudiar la palabra de Dios. Tenías que dedicarte a abrazar las enseñanzas de los profetas de antes. Entonces Pablo, cuando él tiene este momento con Cristo, se derrumba por completo, hermanos, todos sus fundamentos en ese camino a Damasco. Todo lo que él pensaba que estaba correcto, encontró que él estaba en el mal y que hubo otra manera. Y él vio en ese camino, hermanos, la gloria de Dios y le convirtió completamente. Y tan radical fue la transformación que este hombre, que fue para destruir la iglesia, en un día iba a escribir de prisión a las iglesias para fortalecerse y por él es guianza. Les quiero leer Efesios capítulo 1, versículo 3. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, está en prisión. El hombre que vino para destruir y matar a los cristianos y creyentes, ahora se encuentra en una prisión, esperando a lo mejor su muerte. Él no sabe porque está confiando en Dios. Y está escribiendo una carta, una hoja, a la iglesia de Éfeso, para compartir de lo mucho que Dios le ha dado, para motivarlos a seguir creyendo y confiando en Dios, para que ellos puedan entender los dones y los talentos y las bendiciones espirituales que Dios tenía para todo creyente. Y él escribe estas palabras, dice, toda la alabanza sea para Dios en el cárcel. Toda la alabanza sea para Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. El hombre que vino para destruir la iglesia de Cristo, ahorita está escribiendo a una iglesita chiquita, una comunidad de creyentes en Éfeso,
Y le está diciendo que ellos están llenos de toda bendición espiritual. Si están unidos ¿en qué? En Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4 a 6, que son los siguientes versículos, dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo, a Cristo, amado. Pablo, hermanos, podía examinar su vida y reconoció la gran gracia que Dios tuvo, Él extendió a él. Y sabía que él fue llamado. Y tenía que cumplir su labor. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que cumplir también nuestra labor. Y la pregunta hoy en día es, ¿cuál es mi labor? ¿A qué debo de responder? ¿Responder a cuál llamado? Creo que lo compartieron en la adoración. Pero cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un llamado. Tenemos un propósito que Dios ha llamado. Y si tú miras una multitud así, una estadística muy interesante es que en una gran multitud como eso, me imagino que tenemos aquí entre 400 y 500 personas. En esa gran multitud, por lo general, dicen que menos de 10% de ese número son activamente sirviendo en su iglesia. Wow, ¿no? De 500 personas, puede que sea que 50 deciden responder al llamado y decir sí a su iglesia. Y ese número no está subiendo. ¿Por qué no está subiendo? Creo que como una cultura, como cristianos, no hemos abrazado el cambio radical que Dios debe de hacer a través de recibir a su Hijo en nuestros corazones. Y no es culpa de los que están en los asientos, es culpa de nosotros que estamos aquí arriba. Porque creo que hemos enfocado tanto en que tú levantes tu mano al final de recibir a Cristo, pero no te explicamos la importancia de empezar el caminar. ¿Recuerdan el domingo pasado los que estaban aquí? Empezamos un cambio, porque Pastor John también lo empezó en inglés. Tenemos que darte la importancia de la decisión que estás haciendo. Cuando tú dices sí, no es un sí y yo sigo con mi vida. Es un sí y como Pablo, yo me cambio radicalmente. Yo tuve un encuentro espiritual con Dios. En un momento yo estaba cegado como Pablo. A lo mejor yo crecí con diferentes enseñanzas que me enseñaron mis papás, porque los papás de mis papás lo enseñaron y los bisabuelos y los tatarabuelos, como dice mi esposa, ¿verdad? Todas esas personas compartían sus maneras, sus creencias, y eso formó a nosotros. Pero el momento, hermanos, que tú recibiste a Cristo, tú tuviste ese encuentro, el mismo que Pablo tuvo en el camino. Y la pregunta es, ¿cómo has respondido al llamado que Dios puso en ti? Estaba platicando con mis niños porque ahorita, como la pastora estaba en Hueso, yo estoy aquí, ¿verdad? Hay puedo decir, una comunidad que les gusta un poquito más que el otro. No lo voy a mencionar por aquí porque no quiero sentimientos, ¿verdad? Pero me estaban preguntando, ¿por qué tenemos que ir acá en vez de acá, verdad? Y les estaba explicando la importancia de ser buenos testigos de Cristo. Porque no se trata de nada más decir que soy cristiano o creyente. Se trata de qué hago yo en el plan de Dios. ¿Qué estoy cumpliendo en el plan de Dios? Un día Dios habló a sus corazones a través del Espíritu Santo a mis niños y ellos decidieron recibir a Cristo. Pero el trabajo de todo creyente y cristiano es responder al llamado y de ser parte de una comunidad.
Si tú eres una persona que has estado en una iglesia, a lo mejor llegaste a TFC y levantaste tu mano para recibir a Cristo, damos gracias por eso, porque tú, al recibir a Cristo, tu nombre fue escrito en este libro de la vida. Pero en esta tierra tenemos que vivir para la eternidad. Y eso es lo que estaba compartiendo a mis hijos. No vivimos para aquí. Y es difícil, porque ¿cuántos saben que mañana a las 5 o 6 de la mañana vas a tener que abrir tus ojos, si estás trabajando, ¿verdad? Y empezar a prepararte para ir a trabajar, para ir a ganar dinero, porque hay biles y hay pagos que hacer. ¿Sí? Yo soy el único que tiene que trabajar mañana. A lo mejor te descansan mañana, a lo mejor es. Pero algunos de nosotros tenemos que trabajar mañana. Es muy fácil en nuestras vidas diarios de ir a enfocar, híjole, mañana me tengo una junta a la 1 y mi jefe ya me dijo que no estaba muy feliz con el trabajo de la semana pasada. Y ya estás pensando en todos los problemas de mañana. Right? Y es fácil olvidar tu propósito, tu verdadero propósito en Cristo, que es ser discípulo, testigo de amor, misericordia, de cuando tienes una oportunidad, porque todos lo hemos tenido. Todos hemos tenido a esa persona en el trabajo, en la escuela, que tiene problemas. Y está preguntando a todos los demás, ¿qué piensas que debo de hacer? Y ahí tú sabes que tienes esa voz, como el Pastor John dice aquí, muy al medio, ¿verdad? Del estómago, está diciendo, habla, diles algo. Y tú dices, no, ¿cómo? Ni lo conozco, estás ahí, ni lo conozco, ¿verdad? Y esa voz dice, nomás dile, hey, quiero orar por ti, o voy a orar por ti, o algo, ¿verdad? Y no, ¿qué? Y si me piensa que soy loco, que soy uno de esos locos cristianos que... Right? Y ahí nuestro espíritu está peleando con la carne. ¿Y quién va a ganar? Pues el que escuchas más y obedeces. Porque es bueno escuchar, difícil obedecer, right? Y cumplir. Les quiero dar una ilustración antes de cerrar. Esta ilustración la encontré, se llama la ociosidad destruida. Unamuno, el filósofo español, habla del acueducto romano de Segovia en su España natal. Pongan atención. ¿Saben qué es un acueducto? Un acueducto es una construcción, es una pipa, normalmente de bloque, ¿verdad? De tierra, que lleva agua de un punto a otro punto. Su función, su trabajo, su llamado es pasar agua de un lugar a otro lugar. Porque no todas las ciudades tenían pozos de agua. Entonces, donde se encontraba la agua, construyeron ese acueducto para mandar agua de aquí para allá. De Edinburgh a Macallan, por ejemplo. Y su función es llevar agua. Este acueducto, hermanos, fue construido en el año 109 después de Cristo. Durante 1800 años, transportó agua fresca desde las montañas hasta la ciudad sediente y caluroso. Casi 60 generaciones de hombres bebieron de su caudal. Luego llegó otra generación, los sabios, los que conocen todo, llegaron. Una reciente que dijo, este acueducto es una maravilla tan grande que debe conservarse para nuestros hijos como pieza de museo. Lo libraremos de su favor centenaria y así lo hicieron. Colocaron modernas tuberías de hierro, dejaron descansar con reverencia los antiguos ladrillos y el mortero. Y el acueducto comenzó a desmoronarse.
El sol que golpeaba el mortero secó, lo hizo desmoronarse, los ladrillos y las piedras se hundieron y amenazaban con caer. Lo que los siglos de servicio no podían destruir, la inactividad, lo desintegró. 1800 años, las mismas piedras y mortero, trabajando y cumpliendo su función. Y llega una generación, una sola generación, entre 60, ¿qué dije? 70. Muchas generaciones, no sé el número, no lo encuentro. Muchas generaciones, hermano, 1800 años de generaciones, disfrutando de la agua, de un acueducto cumpliendo su labor. Y llega una generación que es sabio y quiere guardar cosas para el futuro. Y les dice, vamos a quitar el trabajo, vamos a quitar el labor. ¿Sabes? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, si tú lo lees, hay advertencias de Dios, donde Dios dice a una generación, si tú haces un mal, te voy a pagar la deuda, no solamente para ti, no solamente tú lo vas a pagar, pero los hijos de tus hijos lo van a pagar. Y uno puede leer esa porción de la palabra de Dios y puede decir, oh Dios, es un poquito duro eso, ¿no? Imagínate si mi papá comete un error, porque yo tengo que pagar el precio. Y Dios no está diciendo, hey, porque tu papá hizo un error, te voy a mandar a ti el castigo y el castigo de tus hijos. Lo que Dios está diciendo es que aguas como tú, el Padre, el líder de tu generación, aguas con lo que tú haces. Porque si tú decides, como estas personas, parar la función de este agua, de ese acueducto, lo que vas a hacer tú es que la dirección que tú das a tu generación y tu descendencia, muy difícil va a ser que ellos se dan vuelta. Si mi papá hubiera dicho, ¿sabes qué? Esta generación no vamos a servir a Dios, vamos a ir para acá. Ya, tenemos 3 generaciones que han servido fielmente en la iglesia y estoy cansado de lo que vi de mis generaciones. Voy a dar un descanso para mis hijos, merecen un descanso, vamos a dar una para de su labor. Y este papá dice, ¿sabes qué? No les voy a enseñar la importancia de servir en la iglesia, se para conmigo. Ese hijo y el hijo del hijo no van a ver el ejemplo que las generaciones antes vieron. Y difícilmente va a ser que se dan vuelta de no servir a servir. Y eso es lo que Dios está diciendo en su palabra. Cuando tú no muestras la importancia de unir en tu comunidad, estás enseñando a las siguientes generaciones otro camino. Y ellos lo van a encontrar muy difícil de llenar su propósito en Dios, porque tú no lo quieres hacer. Y tú piensas que nada más te afecta a ti. Pero no, afecta a las generaciones, hermanos. Y no es para que se sientan mal. No es un mensaje de castigo. Es un mensaje de reflejar. Mira lo que Cristo dice en los evangelios. Mateo capítulo 20, versículo 26 dice esto. El que quiere ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Incongruente en el mente humano, porque el CEO de una compañía, ¿verdad? O el jefe de la compañía no se va a bajar para trapear, pero dice la palabra de Dios, en el mundo espiritual, si tú quieres ser el líder, tienes que ser el primero a servir. Tú quieres hacer una junta de alcance, debes ser el primero que llega y el último que sale. ¿Por qué? Porque tu ejemplo, todos los demás están viendo. Y lo que tú haces, ellos hacen. A lo mejor vas a tener unos cuantos que van a ir porque, pues, dijiste, ¿verdad? Pero pasa el tiempo, van a mirar tu ejemplo. Y eso es lo que Cristo dice, espiritualmente. Mateo, capítulo 16, versículo 25 y 26, dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás.
Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. No tiene sentido. Si me guardo de los vehículos y las diferentes cosas que me pueden suceder, pues el mundo dice que debo de proteger mi vida, lo voy a salvar. Pero Cristo dice, si tú no dejas de preocupar por tu vida y no abrazas a mi causa, vas a terminar perdiendo tu vida, porque no vas a enfocar correctamente en lo eterno. Es como mis hijos el día de hoy. Si vivo para esta tierra solamente, me voy a afanar por la ropa, la comida, si tengo el carro, si tengo la casa, si mis hijos van a los mejores colegios. Pero si estoy tan enfocado en esto, voy a perder la importancia de lo espiritual. ¿Están aprendiendo a servir a Cristo? ¿Están desarrollando su relación con su Padre Celestial? Porque ¿cuántos de nosotros somos físicamente eternamente? Ninguno de nosotros. Un día vamos a morir. Todos unos de nosotros tenemos un día, dice la palabra. Un día. Y si vivo solamente para aquí, y si muestro ese ejemplo a mis hijos, que solamente para aquí es importante, ¿qué va a ser mi recompensa allá en el cielo con mi Padre Celestial? Hechos capítulo 20, versículo 36 dice esto: yo he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Difícil, ¿no? Difícil, porque a quién no le gusta que le den regalos. Pero el liderazgo enseña, si el único que estás viviendo es para el aplauso, y un día el jefe no te da el aplauso, entonces ¿qué? ¿Tu trabajo no fue bueno? Sí, claro. Porque ¿qué dice la palabra también? Que yo no estoy trabajando para mi jefe natural, estoy trabajando para Dios. ¿Por qué? Porque en un momento es posible que ese jefe que vea tu trabajo, aunque no te dan aplausos, van a preguntar: ¿y por qué andas tan feliz si en 10 años no te ha dado una subida en tus ingresos? Es porque tengo a Cristo. Y ahí tienes la pie para adentro para testificar, ¿verdad? No estoy diciendo que debes de soportar maltratamiento en el trabajo, ¿verdad? No me confunden. Pero mi única razón por trabajar no debe de ser para recibir aplausos del jefe. Voy a pedir que se pongan de pie. Responder al llamado, hermanos. El día de hoy, ese mismo llamado sigue vigente, mis hermanos. Para ahora, en vez de decir Saulo, Saulo, dice Mario, Mario. Dice Yuri, Yuri. Dice Gerardo, Gerardo. Y lo que Cristo quiere escuchar de ti es esto: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga para tu iglesia? Si yo veo solamente que estoy trabajando para Mario o para Linda, es posible que no te motive tanto. Si tú dices, ¿sabes qué? Es que si yo digo que sí, voy a estar trabajando para Pastor John y pues ni platico con él. No me ha invitado un café. Pues difícil lo vas a encontrar, decir sí a ese llamado que Cristo te está haciendo. Pero si lo ves como si yo empiezo a usar los dones y talentos, y cada uno de nosotros tenemos un don, hermanos, tú tienes un don. Si no lo has encontrado es porque no has buscado. Pero cada uno de nosotros, el momento que tú dijiste que sí a Cristo, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que te selló. Y no nomás te selló, te llenó. Y porque te llenó, tú tienes un don y talento que tú puedes usar para la iglesia, la comunidad de creyentes, los hermanos creyentes, hermanos y hermanas, en donde Dios te plantó. Y la pregunta es, ¿vas a responder con qué quieres que yo haga? ¿O vas a seguir diciendo, pues un día, a lo mejor, cuando estoy listo? Si algo me está demostrado estar aquí enfrente, porque no sé si saben, pero a mí no me gusta estar enfrente ni platicar.
Lo que tú ves aquí en esos momentos, sabes que sí lo voy a compartir. Hermanos, los primeros veces que yo me estuve aquí para compartir, me pegaba ansiedades. Y el primer vez que yo estaba atrás de ese cortina, yo tenía mi Biblia y tenía mi iPad, y yo en mi mente estaba pensando esto: ¿sabes qué? La pastora está compartiendo los MCs. Si yo me voy, ella va a tener que predicar. Y ella tiene un don tremendo para predicar, ¿verdad? Le dije, no hombre, los hermanos van a estar bien. Van a escuchar un mensaje poderoso. Y yo no tengo que hacerlo, ¿verdad? Y no quería estar aquí. Pero un día, hermanos, después de muchas semanas, de que cada domingo, sin falta, estaba aquí pensando, ¿me corro? ¿Ok? ¿Me salgo por las puertas? No tengo que regresar, busco otra iglesia. ¿Verdad? Hasta que un día una hermana en nuestra iglesia usó su don, el don que Dios le depositó en ella, y dijo, estaba orando ayer y Dios me dio esta palabra para ti en inglés, y como yo no hablo inglés, yo te lo escribí aquí y lo puedes leer. Y lo leí, y la idea que lo que ella me compartió es esto: dice que Dios te llamó, y lo único que tú tienes que creer es el llamado que Dios puso en ti. Ese es lo único. No tienes que ser el mejor. Saben, creo que han dado cuenta que el español no es mi primer idioma. Y no sé todas las profundidades de la palabra de Dios. Estudio y dejo que el Espíritu Santo me guíe en todos los mensajes. Pero hay preguntas a lo mejor que no tengo la respuesta en este momento, pero lo puedo buscar a través de la oración del Espíritu Santo. Pero en el momento que ella me compartió usando su don, y entendí que no se trata de lo que yo quiero, lo que yo siento. Yo fui libre, hermanos, después de ese momento, porque yo sabía, Dios, ¿sabes qué? Cuando paso por esas cortinas, es tu llamado que está haciendo la obra. No es Mario, es Cristo en mí que está cumpliendo su labor. Y si tú puedes abrazar que no eres tú, es Cristo en ti que va a darte la habilidad de responder ese llamado, vas a tener paz, porque estás respaldado por Dios, no por tus fuerzas. Esto es lo que estamos pidiendo hacer: responder al llamado no es en tus fuerzas, es en las fuerzas que viene en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú, Señor, usaste nuestros directores, Señor, de servicio y los pastores para traernos un mensaje, para traernos un tema, Señor, la importancia de responder al llamado que tú has hecho a cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, en este momento que a través de tu Espíritu Santo, que mis hermanos y mis hermanas que están aquí y que ya son creyentes, Señor, y que aún no han decidido, Señor, responder al llamado que tú has plantado, Señor, en el corazón de ellos, que ellos, Señor, con fe, Señor, y autoridad, Señor, y poder, pueden decir sí. No sí a Mario, no sí a Linda, no sí a Pastor John o a TFC, pero sí, Señor, a ti, porque te estamos sirviendo a ti, Padre Celestial. Danos, Señor, ese valor, Señor, para responder en cualquier área, Señor, que Dios tú nos has llamado. Y entender, Señor, que todas las funciones, todas las áreas son importantes. Uno no es más importante que el otro. Cada uno es importante para la edificación de tu cuerpo, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a abrazar el servicio a nuestros hermanos. Porque a través del servicio enseñamos y mostramos nuestro amor por ti. Quiero hacer otro llamado, hermanos. Si tú estás aquí y a lo mejor has escuchado este mensaje y tú sientes, ¿sabes qué? Es que quiero servir. O a lo mejor el Espíritu Santo está obrando en tu corazón ahorita. Pero nunca has hecho la decisión de ser Cristo Jesús y Señor y Salvador de tu vida. Ese es el primer paso. Tienes que responder primeramente a ese llamado del Espíritu Santo, trayendo la convicción que tú necesitas un Salvador.
O a lo mejor has alejado mucho de Él. A lo mejor en tu niñez tú dijiste estas palabras y tú recibiste a Cristo, pero te alejaste a Él por alguna razón. Y has regresado a esta iglesia y quieres recibirlo de nuevo. Quieres dedicar de nuevo a tu vida. Te voy a pedir ahí donde estás que levantes tu mano para que como una iglesia, un cuerpo, podamos orar contigo. ¿Alguien aquí quiere recibir a Cristo Jesús? Gracias, hermana, gracias, hermano, gracias. Hermanita, gracias, hermanos, gracias, hermano, gracias. ¿Alguien más, hermanas, gracias, hermana, gracias? ¿Alguien más, hermana, gracias? Hermana, gracias. Lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a apoyar a nuestros hermanos, vamos a decir todos juntos, repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz por mí. Recibo el perdón que Él compró y declaro, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo tengo todo el poder y autoridad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar un aplauso, hermanos.